nos dábamos cuenta con mi esposo que nos ministraba mucho porque decíamos, o sea, es increíble cómo uno piensa que ya porque tiene una carrera, que porque tiene trabajo, que porque tiene esto, entonces ya tiene todo hecho. Y no es verdad, o sea, si lo tenemos, si tenemos a Dios, eso ahí sí tenemos, podemos decir que lo tenemos todo. Entonces dice, hay 3 días importantes en la vida de una persona: el día en que nacemos, el día en que nacemos de nuevo y el día en el que encuentro y sé cuál es mi llamado. Eh, Creo que para los que de pronto no están más nuevecitos aquí, el día en que nacemos de nuevo es cuando recibimos al Señor. Por eso el versículo de nuestra iglesia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el ser nueva criatura es transformar, completamente renovar nuestra mente. Somos otros en Jesús. Por eso es tan importante cuando recibimos al Señor. Yo digo que podría ser el día más importante porque es un cambio de vida total, es volver a empezar, pero empezar bien, es empezar con el Señor, poderle decir, Señor, voy a caminar contigo, voy a estar contigo y sin importar lo que pase, yo no voy a volver atrás. Y eso es nacer de nuevo, realmente nacer de nuevo es estar con Jesús, seguirle, ser obediente a su palabra, porque muchos podemos recibir a Jesús pero seguir igual y eso entonces no significa, eso significa que no nacimos de nuevo. Nacer de nuevo es ver transformadas nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios, caminar con Jesús. Entonces, de acuerdo a eso, dice Marcos 3, 13, 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor aquí es muy claro, ¿no? Jesús llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. El Señor muchas veces nos ha llamado y creo que antes de recibir al Señor muchas veces nos llamó, alguien nos habló, alguien nos compartió de Jesús, pero tal vez nunca hicimos caso y como que, ay, sí, o sea, me están hablando, pero como que yo ya sé quién es Jesús, o sea, ya lo tengo, porque uno piensa que el saber de Jesús, piensa uno que lo conoce y lo tiene, y no es así. Cuando uno conoce y recibe a Jesús, es algo totalmente diferente, porque no, todos alguna vez hemos escuchado hablar de Jesús, pero es muy diferente recibirlo y es muy diferente andar con él, muy diferente. Por eso entonces dice el Señor, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció. Y así el Señor ha venido estableciendo, por eso les decía, el llamado es en general, ¿no? Porque el Señor por eso dice, y de hacer discípulos a todas las naciones. Eso es lo que el Señor nos dejó a nosotros, o sea, eso ya está escrito y eso es más que claro. Esa es nuestra función, porque muchas veces lo que les decía, piensan que el llamado es solo para los pastores. Ah, no, es que yo no voy a ser pastor, yo no quiero ser pastor, entonces Dios no tiene nada para mí. Ah, no, yo no sé tocar instrumentos, no sé cantar, entonces Dios no tiene nada para mí. Y nos llevamos esa idea, y es una idea errónea, porque realmente todos somos llamados, todos somos siervos y todos somos importantes para Dios. Y Dios tiene un propósito para todos nosotros. Entonces dice, ¿cuál es mi llamado? Esa es una de las preguntas que nos hacemos y muchas veces hasta nos confunde, ¿no? Nos confunde porque decimos, ve, pero ¿por qué Dios me tiene aquí? Y muchas veces nos lo preguntamos en la misma iglesia, ¿no? Decimos, bueno, ¿y yo para qué voy a servir acá en la iglesia? Y echamos en poco muchas veces las funciones que se tienen, ¿no? O sea, pensamos y tenemos la idea, o sea, la importancia de los pastores es increíble porque son los encargados de llevar esas ovejitas, de levantar la iglesia, o sea, son sumamente importantes, pero no es el único llamado, sino la única función en la iglesia. Entonces quiero que nos quede claro eso, o sea, el ser llamado no significa que todos tengamos que ser pastores o todos tengamos que estar en la alabanza o todos tengamos que estar predicando, no. Eso hace parte también pero hay tantas cosas que tenemos por hacer como hijos de Dios y creo que lo más importante es llevar a Jesús a cada rincón,
donde nosotros estemos. Y quiero que se queden con eso muy claro porque nosotros ahorita, por ejemplo, la mayoría que estamos aquí, pues ya somos personas adultas que decimos, bueno, yo ya hice todo en mi vida, ya qué más puedo hacer, ya estoy viejo, ya no voy a servir para nada y no es así. En las manos del Señor todo es útil, en las manos del Señor todo es riqueza. Usted no se puede imaginar lo que está pensando el Señor en el momento de decir, mi hijo, mi hija, esto es lo que tengo para ti sin importar la edad que tenga. Y tenemos como ejemplo a mi abuelita, doña Briseida, que por ejemplo doña Briseida él recibió del Señor ya de una persona más adulta, pero es increíble ver su transformación, ver su corazón, ver la manera como se comporta con ese amor. Entonces nos damos cuenta que no es la edad, no es la persona, es el corazón dispuesto. Es cuando tú le dices al Señor, mira Señor, yo quiero ser instrumento útil en tus manos. Dime qué deseas, Señor, que yo haga con lo que tú me has dado. ¿Qué deseas que yo haga, Señor, con lo que tú me has compartido, con lo que tú me has regalado, Señor? Porque todo esto es regalo de Dios. Todo lo que el Señor nos ha dado no ha sido por mérito de nosotros nunca, sino siempre ha sido por Él, porque Jesús lo hizo por nosotros, es mérito de Él. Entonces nos damos cuenta que no es la edad, no es la persona, no es una profesión, sino es un corazón también dispuesto. Cuando alguien está siendo llamado por Dios, siente esa necesidad de buscar la presencia del Señor, es esa necesidad de decir, yo Señor, quiero estar en tu presencia y le encanta estar en la presencia del Señor. Nos damos cuenta cuando ora el pastor, la manera como lo hace, o sea, es decirle, Señor, mira, estoy aquí como si estuviera hablando con Él, porque muchas veces como que creamos límites con el Señor, o sea, como que decimos, no, es que si yo le hablo así voy a ofenderlo y tenemos a veces esos prejuicios también religiosos de que no nos podemos acercar al Señor como un padre. Y como Jesús nos dijo, o sea, nos acercamos confiadamente y es gracias a Jesús porque Jesús hizo eso posible de que podamos llamarlo Padre, que pues ya podamos decirle Papito, Abba, Padre, o sea, él fue el que hizo que pudiéramos sentir la presencia del Señor de esa manera. Pasar un tiempo de adoración es un deseo más directo y más profundo en el momento. Ya no lo hacemos sin conciencia, ya no lo hacemos como, ay, sí, adorarlo no significa solo cantar, adorarlo es estar en su presencia, es estar con Él. En todo momento lo adoramos, es decirle, Señor, gracias. Y porque muchas veces también sé que se piensa que, o en la oración, que uno tiene que estar, mejor dicho, allá solas, mejor dicho, arrodillado. Y si no es así, entonces no va a ser escuchada mi oración y no es así. Podemos estar caminando, podemos estar trabajando y estar hablando con el Señor. Entonces estar todo un momento con Él es adorarle, es estar con ese deseo profundo de sentirlo y esa necesidad ya se convierte como en una necesidad, pero no es algo que se convierta en como, ay, sí, tengo que hacerlo, sino como, Señor, yo anhelo estar en tu presencia, llenarme del Espíritu Santo. Y eso también cuando tú tienes un llamado, también sientes el poder del Espíritu Santo para hablar de Jesús, porque no quieres quedarte callado también, porque necesitas que otras personas escuchen y vivan lo que tú vives a diario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la señal para entender mi llamado? Siempre la palabra de Dios, la Biblia es la señal donde encontramos y entendemos nuestro llamado y también en nuestro caminar. Es la guía para todo lo que hacemos. O sea, todo lo que usted necesite saber lo va a encontrar allí, sean las finanzas, sean la parte emocional, sean la parte de su hogar, sean la parte de tu trabajo, todo lo vas a encontrar allí. Es increíble porque uno diría, no, pero ¿cómo así? Y si en la palabra se encuentra todo y Dios se encargó de dejarnos esas instrucciones claras para que andemos de acuerdo como Él quiere, y es la palabra del Señor. A través de cada página Jesús nos dice, sígueme y sé como yo. Creo que eso es lo más importante también. Nosotros debemos tener la mente de Cristo.
debemos seguirle porque somos, o sea, somos hijos de Dios, pero también debemos entender que debemos andar como Jesús. Ese también es un propósito muy importante de seguirle y de demostrar a través de mí a Jesús. Y muchas veces nos equivocamos en eso, pero por eso el Señor nos está preparando, por eso el Señor cada día es tan amoroso y nos dice, mira, trata de entender esto así, sigue los pasos de mi hijo, sigue los pasos de mi hijo. Y no hay ejemplo mayor y más claro que Jesús en todo, intachable, intachable y amoroso como ninguno. Entonces cada página nos lleva a eso. Sígueme y sé como yo, sígueme y sé como yo. Escrito está. Siempre el Señor decía, escrito está. Entonces es como cuando Él nos decía eso, es como decir, bueno, ahí está escrito, usted debe saber cómo comportarse ante esta situación. Y está muy claro que eh, la Biblia no es solo la guía, sino es ese instructivo de amor que el Señor nos deja todos los días. Y nos hemos dado cuenta en las prédicas, nos damos cuenta en lo que hemos venido aprendiendo, en los discipulados, en todo que el Señor todo lo tiene allí, nos ha venido enseñando pues los pastores también vemos que se preparan, que buscan la parte histórica porque el Señor le gusta eso, que estemos preparados. Dice, el cristianismo no solo se trata de salvarnos de algo, se trata de llegar a ser como Jesús. Y es un poco difícil a veces cuando somos tan religiosos de entender esto. Nos volvemos tan religiosos a veces que ponemos a Jesús y a Dios como algo que no podemos, mejor dicho, no es que no soy digno de estar frente a ti. No, ya Jesús hizo que fuéramos dignos de estar frente a Dios y tenemos que quitarnos todas esas cosas. Cuesta muchísimo, pero se trata de llegar a ser como Jesús. Jesús vino con una misión, pero nos dejó mucho, muchísimo más que la salvación. Por eso mismo haríamos no solo estar agradecidos, sino estar intentando ser como Él. Sé que es difícil porque Jesús fue totalmente perfecto, pero nos damos cuenta de que Él fue 100% hombre y 100% Dios. O sea, Él pasó y muchas cosas de las que nosotros vivimos, pero salió triunfante porque fue obediente, porque seguía lo que su padre le decía. Entonces nos podemos dar cuenta que sí se puede, por eso siempre se trata de llegar a ser como Jesús. La Biblia está llena de historia de hombres y mujeres que recibieron y aceptaron su llamado y lo llevaron hasta la muerte. Entonces, esto es importante muchas veces cuando ya conocemos nuestro llamado y ya cuando uno, digamos, sabe lo que tiene que hacer, ya es imposible apartarse y decir, no, es que yo no quiero, y ser rebelde y decir, no, es que yo no quiero esto, no, es lo que Dios quiere, pero yo no. Cuando uno entiende ese llamado y si Dios nos tiene en un ministerio, cuando Dios te llama, ya es imposible, primero volver atrás y es imposible no aceptar lo que el Señor quiere para nosotros, porque lo recibes de parte de Dios con tanto amor que ya es imposible decir, no, o sea, Dios me está dando esto a mí como un regalo también. Yo también lo veo como un regalo, como algo como, Dios me has mirado a mí, me has escogido a mí para hacer esto. O sea, es increíble. Muchas veces no lo tomamos así, no lo tomamos como Dios, o sea, no solo me aceptaste, no solo te bastó con recibirme, con amarme, sino quieres usarme y me estás llamando, o sea, eso es más de lo que yo pudiese esperar, pero me ha escogido, me ha llamado, y por eso deberíamos seguir esos ejemplos y llevar ese llamado y ese amor hasta la muerte. Dice, ¿cuál es mi llamado? Entonces, es lo que les decía, yo muchas veces, siempre, y lo digo porque cuando empecé en la iglesia, uno dice,
no, es que yo no tengo eso para, no tengo ese don para cantar o ese talento para hacer esto, o no me gusta predicar, o no sé cómo hacerlo, no me veo como siendo pastor, o no me veo siendo maestra de niños, no sé. Muchas veces entramos a la iglesia pensando es en eso, pero no nos damos cuenta que nos limitamos al llamado solo a esas pocas cosas, pero nos damos cuenta que hay una infinidad de servicio y trabajo que hacer. No me refiero solo en la iglesia, sino afuera. Y creo que he sido también, o no he sido yo Dios hablando a través de mi reiterativa en eso de salir afuera, me refiero a hablarle a los demás, porque yo no quiero seguirme quedando con esto tan maravilloso que Dios me ha ofrecido solamente para mí, porque es muy egoísta. Y eso no sería pensar como Jesús. Entonces, cuando nos limitamos a pensar que solo mi llamado debe ser a la alabanza o solo a ser pastor, pues nos estamos eso limitando. Y predicar, pues deberíamos estarlo haciendo todos, ¿no? Diciendo el nombre de Jesús, revelando su nombre en todo momento, en todo lugar. Y no solo a veces con el solo hablar, sino con tu actuar, ya la gente te conoce, ya la gente sabe, uy, esta persona es una persona que conoce de Dios en su actuar, en la manera como se comporta, en todo. Entonces no nos limitemos a decir, no, es que no soy parte de la alabanza, entonces no soy llamado por Dios. No se limiten en su mente. Usted está sirviendo al Señor. Solo usted también puede saber cómo le está sirviendo en su casa, con sus vecinos, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en las personas con las que usted está conviviendo ahorita, porque imagino que a muchos pasará que las personas con las que está conviviendo ahorita en su casa no todas son hijos de Dios. Conocen del Señor, sí, pero no todos son hijos de Dios. Entonces allí está también su llamado. No limite su cabeza porque Dios no se limita. Dios no es de límites, todo lo contrario. Él no quiere que usted se limite, sino que se deje ser guiado por Él. Cuando usted se deja guiar por el Señor y le dice, Señor, heme aquí, el Señor hace grandes cosas que ni usted se imagina que usted podía hacer. Ni usted se imagina que usted podía tener ese don, ese talento, o no se imagina que usted podía hacer esto y uno se sorprende, realmente se sorprende y dice, Señor, yo no sabía que podía hacer esto, no sabía que tenía esto, pero es el Señor, no soy yo. Es el Señor quien dice, cuando tú te dejas guiar por mí y sueltas todo eso que tienes a dejarlo moldear por mí, yo hago grandes cosas y te utilizo para grandes cosas. Entonces no es solo, porque también a veces se piensa que cuando se hacen grandes cosas es en multitud de gentes y no es así. Usted puede estar haciendo grandes cosas con una sola persona y eso ya basta para estar más que tranquilo porque a veces tenemos ese pensamiento, no, es que grandes cosas, cuando dice grandes cosas, uno se imagina grandes cosas literalmente, o sea, multitud de gente, o muchas veces iglesias grandes y llenas, o no sé, tantas cosas que uno realmente vuelve y se limita, pero con una sola persona a la que usted le esté hablando, con una sola persona que usted le esté diciendo, mira, conozco de un padre tan amoroso, de un padre que ha hecho esto en mi vida, o sea, el solo testimonio en su vida ya puede ser más que suficiente para una persona. Entonces no nos limitemos a pensar que el llamado de Dios o que Dios nos está utilizando solamente a unas personas. Todo lo contrario, usted levántese con todos los días, Señor, gracias, porque me estás utilizando. Tal vez aún no sé cómo, pero sé que lo estás haciendo porque no me tienes aquí sin ningún propósito. No me tienes aquí porque sí, porque estoy aquí sentado y solo quiero escuchar y solo quiero recibir para mí. Señor, yo sé que tienes cosas para mí. Cuando uno no se limita y deja que Dios obre en su vida y el mover del Espíritu Santo, pasan grandes cosas, te los aseguro. Y vuelvo y les digo, y no es la edad, no es la edad, ni es una profesión,
porque Dios no dice, es que este es ingeniero, este me sirve más que la que es ama de casa, nunca, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, no nos limitemos. Dice, muchos tenemos sueños, tenemos una profesión, pues tenemos una carrera secular y Dios pues se agrada de eso, ¿no? Porque Dios nos permite, Dios es quien nos permite hacer eso, o sea, no es nadie más, todo lo que nosotros tengamos y todo se lo demos al Señor. Y nosotros nos esforzamos, claro, pero de no ser por el Señor muchas veces se acaban las fuerzas, muchas veces, o sea, en nuestras fuerzas no podríamos llegar a ninguna meta, pero con el Señor tenemos grandes pasos por recorrer y si uno se cansa, pero uno le dice, Señor, dame tus fuerzas porque en las mías tal vez ya no puedo. Pero el Señor es tan hermoso y dice, bueno, yo ven, yo te cargo, yo te levanto, yo te ayudo. Camine pues, mi hijo, andemos juntos. Pero es eso, dejarse guiar por el Señor. Pensamos que porque queremos ser eso, ingenieros, arquitectos, cocineros, no sé, no podremos desarrollar el llamado de Dios si no es así. Si Dios está escogiendo una profesión o está escogiendo un oficio o lo que sea para nosotros, estoy segura que el Señor tiene un propósito para eso también, allá ese lugar donde Él te lleve, en la universidad, en el trabajo, en el lugar donde tú estás, el Señor tiene un propósito contigo. O sea, no creas que porque tú quieres hacer eso es porque yo soy el chacho y lo quise hacer porque yo quiero ser ingeniero, yo quiero, no. No es el querer, no soy yo, es el Señor pues que hasta el Señor pone eso, ese carisma y ese don en uno. Entonces Él dice, tú vas a ser ingeniero por esta razón y vas a llegar a este lugar por esta razón y vas a tener este trabajo por esta razón. Por favor, no me pierdas de vista, porque yo te voy a ir guiando. Y eso es así, el Señor te va guiando y vemos vidas transformadas, vidas cambiadas. Muchas veces en el trabajo vemos eso. Y les pongo un ejemplo, mi esposo en su trabajo, en el trabajo de antes, eh, él muchas veces decía, no, pero es que no quiero estar aquí, me quisiera otro trabajo, quiero avanzar, quiero esto. Y él pedía eso, pero él decía, Señor, por favor, quiero avanzar, quiero salir de ese trabajo para algo mejor, te agradezco por el trabajo, pero quiero algo mejor. Y no pasaba, pero el Señor también tenía un propósito. Vuelvo y les digo, por una sola persona a la que tú le hables, ya con eso Dios dice, hijo, estás haciendo la labor. Y mi esposo le pasaba en ese trabajo y le habló a unos de sus compañeros, a una señora del aseo que estaba pasando un momento difícil y él fue y predicó y fue y le dijo, le dijo a ellos, mire, existe un Dios que no solo es bueno, sino que te puede ayudar en eso, puede transformar tu vida. Y cuando ya había terminado su misión allá, Dios le dio un mejor trabajo. Él es feliz en su trabajo, vive contento en su trabajo. Entonces es ver cómo es como Dios también es fiel. Entonces es decir, bueno, estás haciendo la labor, yo también eh, puedo sorprenderte, yo también quiero consentirte porque estás haciendo parte de lo que tengo para todos mis hijos. Estás siendo parte de lo que yo necesito que hagas. Entonces, no pensemos que el ser estudiados o el tener títulos y esto nos haga mejor personas, porque eso no nos hace mejor que nadie. Hay muchas personas que yo conozco que no tienen un título, que eh, de pronto no han hecho, entre comillas, grandes cosas en su vida, pero uno las mira y ve y dice, wow, o sea, han hecho más de lo que yo he hecho siendo profesional. Entonces eso que no nos diga quiénes somos. Nosotros no somos por lo que tenemos o por lo que pensamos que somos, sino por lo que Dios quiere que seamos. Entonces, es pensar, y no significa tampoco que no estudiemos y que no hagamos cosas, no, claro que sí, el Señor, vuelvo y les digo, le gusta que nos preparemos, pero también que nos preparemos con esa conciencia de que al lugar donde yo vaya y lo que yo vaya a hacer, demuestre el amor de Dios y lo haga conocer a Él. Entonces, siempre donde usted llegue,
a un trabajo nuevo o a donde sea, ande pensando en eso. Bueno, el Señor, ¿qué querrá para mí en este lugar? ¿Qué querrá el Señor? Siempre y cuando uno debería ser así, cuando uno llegue a algún lugar, a una persona, conozca a una persona, en vez de pensar, eh, no sé, sacar provecho, no sé, lo que sea, debería estar pensando primero en eso. ¿Qué podré yo hacer por esta persona? Dios, ¿tú qué quieres que haga por esta persona o en este trabajo? ¿Qué deseas que yo eh, haga en este ambiente? Señor, yo te pregunto primero a ti, porque si el Señor me ha dado a mí ese trabajo o me ha permitido estudiar o me ha permitido tener una familia, no es porque sí, Él tiene un propósito. Y ahí empieza a darse usted cuenta cuál es su llamado. Y se puede ejercer la profesión que quieras, pero siempre mantente con Jesús y haz lo que Él hizo. Predica, sana enfermos, libera cautivos. Y cualquiera pensaría, no, pero a mí me da vergüenza en mi trabajo, me da vergüenza en mi universidad, yo mejor no lo hago, yo mejor no. Gran error, porque uno debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos habla tan claramente y nosotros como que nos hacemos los sordos, porque muchas veces o nos da pena o no creemos en el poder que tenemos. Entonces, yo puedo ser diseñadora, puede usted ser un ingeniero, puede ser ama de casa, puede ser lo que sea, porque no solo profesiones, oficio, lo que sea, siempre mantenerse con Jesús y andar caminando cada pasito que uno dé, pensando, ¿será que así lo haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús si yo hiciera, o sea, cómo debería actuar? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? Entonces, si vamos pensando en mantenernos con Jesús, seguro va a todo salir bien y Él nos respalda, que muchas veces nos da miedo. Y lo digo porque lo he vivido. Muchas veces a uno le da miedo hablar, predicarle, a uno miedo decir, mira, existe un Dios, pero cuando tú te dejas guiar y es el Espíritu Santo quien convence, no somos nosotros. Entonces es solo, Señor, pues úsame, no sé qué quieras aquí, que muchas veces uno no entiende a veces ni por qué llegué aquí, oye, Señor, por qué estoy en este lugar, por qué llegué aquí, por qué estoy con estas personas. Pero bueno, Señor, si era lo que deseabas, pues algo tendrás que hacer aquí. Entonces cuando uno se deja guiar por Dios de esa manera, o sea, vuelvo y les digo, grandes cosas pasan. Llegan momentos donde simplemente nos enfriamos y nos estancamos. A todos nos ha pasado, yo creo que en un momento, y soy clara en esto, y es que se puede perder la comunión, pero nunca la relación. La relación con Dios siempre va a estar ahí, siempre vamos a ser sus hijos. No por el hecho de que pronto fallemos en algo, entonces ya Dios dice, ya tachado, ya no es mi hijo, ya no lo quiero, lo saco para la calle, lo echo, no. Todo lo contrario, es tan amoroso, hijo, la embarazaste, pero, o sea, no quiero que lo vuelvas a hacer porque uno no puede ser reiterativo en algo, o sea, si la embarró, no la vuelva a embarrar en eso, porque entonces el Señor va a decir, pero bueno, o sea, ¿cómo así la está embarrando y la vuelve a embarrar en lo mismo? No, Señor, es aprender, entonces la embarra en esto, Señor, el Señor te dice, bueno, ven, te agarro de la mano, levántate, basta de llorar y vamos a seguir, apóyate en mí, pero no es volverlo a hacer. Entonces muchas veces nos estancamos, nos enfriamos, pero eso pasa también porque no entendemos el propósito y ese llamado que Dios está teniendo con nosotros, porque cuando entendemos nuestro llamado jamás nos enfriamos. Era lo que les decía, cuando uno tiene ya ese llamado o, por ejemplo en mi caso un ministerio, es ese compromiso, pero no es un compromiso de, es que me toca ir a ver esos chinos, me toca, no, sino ya lo haces con tanto amor que ya es imposible enfriarse. Aparte porque uno dice, fui escogido muchas veces hasta de lo más por debajo que podamos estar y fui escogido por el Señor para hacer grandes cosas y entender ese llamado y no volver, y volver atrás sería como, no, terrible, porque el Señor le estaría diciendo como, o sea, te escogí para esta labor y no vas a ser capaz. O sea, imagínese usted al Señor diciéndole eso.
yo te escogí para esto, te he llamado para esto y no estás siendo capaz, sé esforzado, sé valiente, camina conmigo, pero necesito que lo hagas. Entonces, cuando entendemos ese llamado, es imposible enfriarnos porque todo lo contrario, lo que yo les decía, anhelamos buscar esa presencia, ya no es como, ay, me toca ir estar con el Señor, me toca ir a tal hora a orar, de tal a tal hora a orar, de tal a tal hora a leer la Biblia, o sea, se vuelve como una rutina malsana. No está mal, no quiero decirles que no hay que leer y hay que orar, lógicamente, pero no lo convirtamos en eso como es que a las 4 en punto de la tarde, si no me siento a leer la Biblia, mejor dicho, Dios me castiga, porque eso es lo que tenemos cuando tenemos esa religiosidad. Entonces, no entendamos las cosas del Señor así, entendámoslas como Jesús, con amor, con ese amor, y vamos a empezar a hacerlo todo como no solo con amor, sino como con esa simplicidad, de decir, lo hago porque me encanta, porque me nace, porque ser escogido ha sido lo más lindo, porque ya anhelo, ya lo anhelo, ya no es como, ay, no es que me toca, sino lo anhelo. Entonces, cuando entendemos nuestro llamado, jamás nos enfriamos. Este, quería explicarles un poquito sobre este término. Es un término griego que significa llamados afuera o llevar afuera. Entonces la iglesia era un grupo de personas, ellos se reunían para tratar temas para ayudar a la ciudad y eran personas de diferentes profesiones. Entonces, o oficios o lo que fuera, pero entonces ellos se reunían para ayudar a la ciudad, entonces la ciudad necesita esto, la ciudad necesita aquello, pero ellos salían afuera, por eso se llama llamados afuera, no se quedaban dentro de un lugar, no se quedaban dentro de, no, es que acá estamos resguardaditos, entonces vamos a protegernos entre nosotros, vamos a cuidarnos entre nosotros y vamos a ayudarnos entre nosotros. Todo lo contrario, ellos se reunían para ver las necesidades de otros y salían afuera. Y habían arquitectos, habían ingenieros, habían amas de casa, de todo lo que se puedan imaginar. Pero ellos salían afuera. Entonces es como decir, bueno, nosotros estamos dentro de la iglesia y a veces nos sentimos como en una burbujita, protegidos, entonces, no, estamos aquí protegidos, yo ya soy salvo y la gente de afuera, pues bueno, ellos verán. Eso es pensar egoísta y Jesús no nos ha enseñado eso y el Señor no quiere eso. Entonces tengamos cuidado en pensar eso, no es que ya mi esposo y mis hijos y yo somos salvos, entonces la gente de afuera, pues ellos verán, yo no sé, pues así como yo llegué al Señor, llegarán ellos. No pensemos así, porque el Señor nos dio, ese es el llamado más importante y es a predicar del Señor, a hablar en todo tiempo, afuera y fuera de tiempo de Él. Entonces no pensemos que porque ya estamos dentro de la iglesia y estamos protegidos y resguardados entre nosotros, entonces ya todo está bien, no, todo lo contrario, hay que pensar siempre, bueno, y la gente de afuera está pasando esto, la gente de afuera, me refiero a la gente de afuera, son los que no conocen. Entonces es darnos cuenta que tenemos que llevar la iglesia hacia afuera. La iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Entonces llevemos esa iglesia afuera, salgamos. O sea, no me refiero a que salgan a la calle, sino me refiero bueno, estoy hablando con esta persona y siempre pensando en eso, en que conozcan de Jesús. Entonces hay que moverse. No podemos meter la ciudad en la iglesia, pero puedes llevarla a la iglesia, a la ciudad. Pareció tan precioso porque nosotros nos limitamos. Vuelve y digo, nos limitamos siempre y limitamos al Señor también. No, es que si no llevamos la gente a la iglesia, no, es que no. Y es que tenemos ese pensamiento que la iglesia es el lugar. Entonces, si la gente no la llevamos a la iglesia, no podemos hacer nada. O sea, yo no puedo hablar afuera y si no estoy dentro de la iglesia, entonces no tengo al Señor. O sea, tenemos unos pensamientos que súper errados. Entonces, no podemos tal vez meter a toda Bogotá, a toda Colombia en una iglesia, a todo el mundo en una iglesia, pero sí podemos llevar esa iglesia allá afuera de la ciudad, sí podemos llevarla a cada rincón. Si usted está ahorita saliendo, teniendo que salir a trabajar, pues son tiempos difíciles, pero son tiempos para aprovechar en los que yo puedo hablar del Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que nadie se pierda.
nadie se pierda. Entonces, no podemos meter a todo el mundo en la iglesia. Ojalá si fuera porque eh, digamos que es muy hermoso estar reunidos, congregados, pero cuando no lo podemos hacer, bueno, entonces yo soy la iglesia y yo la voy a llevar afuera. Apóstol, entonces nosotros mirábamos con mi esposo, entonces este es un término que viene del Imperio Romano. El pastor nos ha venido como tocando un poquito también de historia y todo esto, y es para contextualizarnos, para, para terminar viendo lo que Dios hace, ¿no? Entonces, ese era un gran imperio y ellos ya tenían ese término y tenían encargados a unos apóstoles, les decían así, y ellos eran encargados de colonizar tierras y también pues eran de diferentes profesiones, tenían varios oficios, pero eran encargados de colonizar tierras para cambiar la cultura de ese pueblo. Entonces llegaban a un pueblo y ellos lo que querían era cambiar la cultura de ese pueblo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que el emperador se sintiera como en casa. Entonces ellos iban y decían, no, es que todos tienen que hacer esto para que cuando el emperador venga, se va a sentir como en casa porque va a sentir como si estuviera pues en su imperio. Entonces es darnos cuenta de que somos los encargados de colonizar esas tierras para que el Señor se sienta como en casa donde estemos. El Señor se sentirá en casa cuando estamos a solas. El Señor se sentirá en casa cuando estamos compartiendo con las personas de nuestro trabajo. Entonces dice, todos tenemos un llamado apostólico en tu lugar de influencia porque todos formamos parte del imperio de Dios. Entonces todos tenemos ese llamado y todos debemos, lo que les decía, entrar con el pensamiento, llegar a donde lleguemos es, ¿qué voy a hacer aquí? Créanme que cuando uno tiene el pensamiento y deja de ser una persona tan egoísta porque ya no está pensando en usted, bueno, ¿qué me van a dar aquí? ¿Yo qué provecho puedo sacar de esta persona? No, todo lo contrario, usted da el reverso. Dice, bueno, yo no voy a hacer aquí a que yo vine a servirle al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo cambiar en este entorno? ¿Qué puedo hacer en este lugar? ¿Qué puedo hacer por esta persona? Entonces es estar pensando en eso y que el Señor se sienta cómodo en ese lugar donde usted está. Estamos llamados a establecer la cultura de Dios en nuestro lugar. Vuelvo y les repito, trabajo, universidad, colegio, en la casa donde estemos, no importa donde estemos. Y que estemos mostrando al Señor en todo tiempo, ¿no? Dice, no importa tu profesión porque tu llamado santifica tu trabajo. Y es simplemente porque sin importar la profesión, oficio, carrera, lo que sea que usted tenga, si usted lo hace pensando en el Señor, pues el Señor va a santificar su trabajo y va a hacer grandes cosas y inclusive puede ser usted el mejor. Entonces es como pensar en eso, entonces es decir, por eso somos la sal para otros, ¿no? Y entonces por eso pensamos, la sal es la que preserva, la sal es la que sazona. Entonces nosotros debemos estar pensando en que el Señor nos dijo, ustedes podrían llegar a ser sal, o ustedes quisieran ser sal, o sea, como que no fue una pregunta, usted dice, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces es pensar a donde yo esté yendo, no solo estoy llevando el Señor, sino estoy dejando allí algo en esa persona, algo en ese lugar. Y el Señor se encarga de seguir haciendo su trabajo. Nosotros hagamos simplemente lo que Él desea que hagamos, hablemos lo que Él desea que hablemos y Él se encargará del resto. Si Jesús viniera a tu lugar de influencia, ¿se sentiría como en casa? Esta es la reflexión, iglesia, que quiero dejarles hoy y es, si Jesús está ahora en el lugar donde tú estés, ¿se sentiría como en casa? Jesús se sentiría como en casa en tu trabajo, se sentiría como en casa en ti mismo, se sentirían en casa si llega donde tú estés sin importar, porque el Señor está con nosotros siempre, pero se